Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. En los valles aislados de la barranca de Huentitán, Jalisco, en 1876, un tiempo donde las haciendas y rancherías se levantaban a leguas de distancia. Dos hermanas se ganaron la confianza de cada arriero y viajero que pasaba. La historia que estoy a punto de relatar comienza con mujeres conocidas como curanderas, parteras, que llevaban esperanza a familias desesperadas. Pero cuando los hombres empezaron a esfumarse de los caminos cercanos a su rancho, y las hermanas aparecían repetidamente embarazadas sin tener marido conocido, los murmullos se tornaron en un horror palpable. Lo que los agentes de la gendarmería finalmente desenterraron bajo su propiedad, oculto en cuadernos de pulcritud engañosa, reveló prácticas tan perturbadoras que los investigadores se negaron a documentar toda la verdad durante décadas. ¿Cómo lograron las curanderas más respetadas ocultar semejante oscuridad? ¿Qué las impulsó a transformar a los arrieros que buscaban refugio en algo indescriptible? ¿Y qué clase de justicia podría responder por crímenes tan profanos en el naciente porfiriato? Prepárate para lo que sigue, porque las pruebas te dejarán conmocionado. El Camino del Silencio, renombrado localmente como el Sendero de la Víbora, se ganó su nombre mucho antes de que las Hermanas del Río lo hicieran tristemente célebre. El sendero, lleno de grietas y maleza, serpenteaba a través del denso matorral de la barranca, donde la luz del sol apenas se colaba a mediodía, conectando ranchos aislados con las prósperas plazas comerciales de Guadalajara y Tonalá. En 1876, los arrieros y viajeros que se aventuraban por esta ruta lo hacían por necesidad. El camino era conocido por su silencio roto únicamente por el crujido de las ruedas de las carretas y el graznido ocasional de los opilotes que parecían seguir a los jinetes solitarios con una persistencia antinatural. Isabel y Remedios del Río vivían en un rancho en ruinas a 25 kilómetros del vecino más cercano, eran hijas del padre Ezequiel del Río, un párroco expulsado del sacerdocio por herejía en 1859. Las hermanas, de 37 y 32 años respectivamente, se habían labrado una reputación como curanderas y parteras en toda la región. Su cabaña estaba rodeada de cuidadosos huertos de hierbas y tendederos donde colgaban plantas medicinales, pero también de huesos de animales dispuestos en patrones que incomodaban a los visitantes. Los lugareños las describían como mujeres extrañas pero temerosas de Dios que citaban las sagradas escrituras con la autoridad de predicadoras y ofrecían remedios que salvaban a los niños de la fiebre. Esta confianza, cultivada a lo largo de los años, se convirtió en su mayor arma. En la primavera de 1876, un hojalatero ambulante llamado Ignacio Solís se detuvo en el rancho del Río en busca de cena y refugio. El vendedor de herramientas, de 29 años, era conocido en su ruta por ser honesto y trabajador, un hombre que cantaba mientras trabajaba y escribía cartas fieles a su esposa. Su último registro aparece en la libreta de la tienda de raya El Progreso, donde compra clavos y harina antes de tomar el Sendero de la Víbora. Nunca llegó a su siguiente destino. 3 días después, su caballo fue encontrado vagando cerca del río Santiago, con la boca cortada limpiamente con un cuchillo. Las alforjas permanecieron intactas, las pertenencias personales sin tocar, pero el propio Solís se había desvanecido completamente. Las autoridades locales inicialmente supusieron un ataque de bandidos. El capitán de la Gendarmería Rural, Alonso Vega, un veterano de 44 años conocido por su investigación metódica, anotó la desaparición en su diario de campo, pero no encontró evidencia de robo ni forcejeo. El caso quedó sin resolver al acercarse el invierno. Pero en agosto de 1876, otro hombre desapareció. Jesús Marín, un arriero de 41 años y excochero, fue visto por última vez cenando en la cabaña del Río durante una tormenta. Testigos de un puesto comercial cercano recordaron que ambas hermanas compraron una cantidad inusual de aceite de linaza y aguarrás la semana siguiente, suficiente para conservar carne durante meses.
Para la primavera de 1877, otros 2 hombres habían desaparecido después de ser vistos cerca de la propiedad del río. El patrón era inconfundible para el capitán Vega, quien comenzó a llevar registros detallados. Todas las víctimas viajaban solas, todos fueron vistos por última vez a pocos kilómetros de la cabaña, y todas las desapariciones ocurrieron durante los meses en que las hermanas afirmaban dar refugio. El registro del capitán del 18 de abril de 1877 documenta su primera visita a la propiedad, anotando con discreta alarma que ambas mujeres negaron visitas recientes. Pero la casa apestaba a mentiras y humo tan fuerte que quemaba los ojos. Más inquietante fue su observación sobre la carne ahumada en el foso exterior, que describió como demasiado pálida para ser de cerdo y demasiado grande para ser de venado. Ese mismo mes, un joven ranchero llamado Camilo Durán informó haber visto a las hermanas bañándose en un arroyo, con abrigos de hombre tendidos en la orilla. El chico de 17 años, hijo de un agricultor local, era conocido por su honestidad. Su declaración describía abrigos de diferentes tamaños, lo que sugería varios hombres. 2 semanas después, esos mismos abrigos fueron recuperados del lecho del arroyo, con los bolsillos vacíos, pero aún con manchas de sangre seca. La investigación dio un giro más oscuro cuando, en junio de 1877, aparecieron huesos río abajo, limpios y hervidos hasta quedar blancos. El doctor Carlos Alba, un médico de 52 años formado en la Ciudad de México, examinó los restos y los identificó como fémures humanos, no de ganado, como habían afirmado las hermanas. Los huesos mostraban evidencia de un procesamiento deliberado, hervidos en lejía para eliminar la carne de manera eficiente. Dentro de la cabaña, una partera visitante llamada Agustina Polo descubrió ropa de bebé confeccionada con camisas de hombre, cuya tela aún conservaba monogramas que no pertenecían a nadie en la aislada comunidad. Cuando informó de esto al capitán Vega en enero de 1878, las piezas comenzaron a formar una imagen demasiado horrible. Los rumores comenzaron a extenderse por la región como un veneno. En febrero de 1878, los lugareños empezaron a hablar abiertamente, las hermanas no eran simplemente extrañas, eran algo mucho peor. Las pruebas que Agustina Polo presentó resultaron imposibles de desestimar. La ropa de bebé no era tela reutilizada, sino una confección deliberada con camisas que coincidían con las prendas de los desaparecidos. Una pieza en particular, un pequeño vestido, lucía parte de un monograma que coincidía con letras encontradas en las alforjas de Ignacio Solís. Lo que hizo más perturbador el descubrimiento fue el momento, tanto Isabel como Remedios habían aparecido embarazadas varias veces en los últimos 3 años. Sin embargo, nunca se mencionó a ningún marido, ni se reconoció a ningún padre. Las hermanas alegaban providencia divina o concepción espiritual, citando escrituras tergiversadas. Las parteras locales informaron que los bebés rara vez sobrevivían más de unas semanas. Sin embargo, no se encontraron tumbas. Los bebés simplemente desaparecieron tan completamente como los hombres. Las notas de campo del capitán Vega de marzo de 1878 revelan su creciente certeza. Su entrada, fechada el 2 de marzo, describe el hallazgo de un reloj de bolsillo de plata enterrado bajo tablas sueltas del suelo en el ahumadero, grabado con las iniciales IS, que coincidían con las de Ignacio Solís. El reloj, aún funcional, se conservó como un trofeo. El descubrimiento clave se produjo cuando un agricultor local que limpiaba un terreno adyacente descubrió huesos que sobresalían del suelo erosionado cerca de la orilla del arroyo. El doctor Alba examinó los restos y sus hallazgos, fechados el 7 de marzo de 1878, confirmaron que los huesos pertenecían a un varón humano y presentaban evidencias de desmembramiento deliberado. Más inquietantes aún fueron las marcas de herramientas, surcos paralelos compatibles con una sierra, lo que sugería un despiece sistemático. El temor de la comunidad se transformó en rabia cuando el juez de circuito Eugenio Prieto llegó a Jalisco para revisar las crecientes pruebas. El juez ordenó al capitán Vega que realizara una excavación completa, prestando especial atención al ahumadero.
Lo que comenzó como un procedimiento legal se convirtió en una pesadilla arqueológica. Debajo del suelo del ahumadero, enterrados en fosas poco profundas, descubrieron 3 cráneos masculinos, cada uno con patrones de traumatismos idénticos en la base, consistentes con un golpe de martillo. Los cráneos habían sido fracturados post-mortem, rotos deliberadamente para extraer su contenido de una manera que sugería un ritual. Entremezclados con los restos de adultos había huesos más pequeños, del tamaño de bebés. La verdadera magnitud de la depravación salió a la luz cuando los investigadores encontraron un cuaderno encuadernado en cuero escondido bajo una losa de la chimenea. El libro, escrito con la caligrafía de Remedios, enumeraba nombres y fechas que abarcaban desde 1873 hasta 1878. Cada entrada seguía un patrón inquietante, el nombre de un hombre, la fecha de su llegada, y luego una segunda fecha marcada con la palabra concepción. La última columna enumeraba los resultados, la mayoría marcados simplemente como logrado u ofrenda completa. El cuaderno contenía 14 anotaciones. El informe ampliado del forense Dr. Alba, del 19 de marzo de 1878, detallaba hallazgos que conmocionaron. Las pruebas físicas demostraron que habían sido atacados por la espalda. Pero aún más inquietantes fueron los rastros de material biológico encontrados en varios restos, pruebas que sugerían que las hermanas habían realizado actos con los cadáveres después de la muerte. El lenguaje clínico del médico apenas disimulaba el horror, concepción por contacto carnal con víctimas fallecidas mediante medios que violaban tanto la ley moral como el orden natural. Al ser confrontada con las pruebas, Isabel ofreció una confesión parcial que reveló la retorcida teología que impulsaba sus acciones. Según la transcripción del capitán Vega, fechada el 21 de marzo de 1878, ella afirmó que hicieron lo que los espíritus les indicaron para concebir semilla pura, no contaminada por hombres locales. Sus palabras describían un sistema de creencias heredado de los sermones de su padre, la convicción de que la concepción mediante sacrificios de sangre producía hijos nacidos de ángeles. La excavación completa del foso del ahumadero reveló horrores que atormentarían a Jalisco durante generaciones. Durante 3 días a finales de marzo de 1878, el equipo desenterró restos que transformaron la sospecha en prueba innegable de un asesinato sistemático. El pozo en sí, ubicado detrás del ahumadero, tenía aproximadamente 2,5 metros de profundidad y estaba revestido de piedras. Construido con la misma atención al detalle que las hermanas del río aplicaban a sus huertos de hierbas. Cada capa de tierra removida por el equipo del capitán Vega revelaba nuevas pruebas, cuidadosamente enterradas y conservadas con cal y leña para ralentizar la descomposición. El doctor Carlos Alba examinó metódicamente los restos, documentando cada fragmento de hueso, trozo de ropa y objeto personal. Los 3 cráneos encontrados inicialmente fueron solo el comienzo. Las excavaciones más profundas descubrieron restos óseos parciales de al menos 3 víctimas masculinas adicionales, dispersos e incompletos, lo que sugería que las hermanas habían movido o reubicado las pruebas con el tiempo. Cada cráneo presentaba patrones de traumatismo idénticos, un único golpe devastador en la base donde el cráneo se conecta con la columna vertebral, asestado con una precisión que denotaba experiencia. El informe del Dr. Alba, presentado el 23 de marzo de 1878, señaló que el ángulo y la fuerza del impacto sugerían que las víctimas fueron golpeadas mientras estaban arrodilladas o inclinadas hacia adelante, probablemente mientras se quitaban las botas o se preparaban para dormir. Las hermanas habían perfeccionado un método de asesinato que no daba a las víctimas ninguna oportunidad de defenderse. Lo más perturbador fueron los huesos de bebés descubiertos mezclados con restos de adultos, pequeños fémures y cráneos no más grandes que manzanas, esparcidos por toda la fosa como fragmentos de cerámica. El doctor Alba contabilizó restos de al menos 7 infantes, aunque la naturaleza fragmentaria de la evidencia hizo imposible determinar cifras exactas. Varios de los cráneos de los bebés presentaban anomalías compatibles con endogamia o defectos genéticos, lo que sugería que la retorcida teología de las hermanas había producido descendencia dañada por su concepción antinatural.
Las notas del médico describían una estructura ósea malformada y anomalías del desarrollo que habrían hecho improbable la supervivencia. El cuaderno hallado bajo la piedra del hogar proporcionó el marco procesal que aseguraría las condenas. Cada entrada contenía fechas que podían cotejarse con las desapariciones denunciadas. La entrada correspondiente a Ignacio Solís decía, y ojalatero llegó el 9 de abril, concebido el 10 de abril, fotografiado, registrado, el 12 de abril. Las fechas coincidían con las declaraciones de los testigos que situaban a Solís en el rancho. Entradas similares coincidían con Jesús Marín y otras 2 víctimas identificadas, proporcionando pruebas documentales de premeditación y ejecución sistemática. El cuaderno demostró que no se trataba de crímenes pasionales, sino de actos calculados repetidos durante años con un registro meticuloso. Escondido en el sótano, detrás de pilas de alimentos en conserva, encontraron una colección de pertenencias personales de hombres, relojes de bolsillo, hebillas de cinturón, gafas y herramientas. Cada objeto fue limpiado y guardado cuidadosamente, lo que sugiere que las hermanas guardaban trofeos de sus víctimas. Entre estos se encontraba una tabaquera grabada con las iniciales JM, perteneciente a Jesús Marín, y un juego de herramientas de hojalatero que coincidían con las descripciones de la viuda de Ignacio Solís. La colección representaba al menos a 9 hombres diferentes, más víctimas que las 6 documentadas oficialmente. El descubrimiento más escalofriante se produjo cuando los investigadores encontraron un frasco de vidrio conservado en el rincón más fresco que contenía un feto suspendido en alcohol. La etiqueta del frasco, escrita a mano por Remedios, solo llevaba las iniciales IS, Ignacio Solís. El examen del Dr. Alba sugirió que el feto tenía aproximadamente 4 meses de desarrollo, lo que coincide con la cronología de la desaparición de Solís. Esta única prueba se convirtió en el símbolo más poderoso de la depravación de la hermana, prueba física de concepción tras un asesinato. El diario de Isabel, descubierto cosido a su colchón, proporcionaba una confesión escrita que complementaba las pruebas. Las entradas describían sus creencias en un lenguaje que mezclaba las escrituras con una teología original. Un pasaje decía, cada hombre fue elegido, su fuerza absorbida por mí. Aquellos que vinieron buscando calor, alimentaron el fuego de abajo. Ella detallaba su convicción de que los hombres locales estaban manchados por el pecado y la guerra, no aptos para engendrar el linaje puro que exigían las profecías de su padre. Solo los forasteros, hombres no corrompidos por las comunidades sedentarias, podían proporcionar la semilla adecuada para su propósito. El análisis final del Dr. Alba, del 29 de marzo de 1878, detalló que todas las víctimas masculinas murieron por traumatismos cráneoencefálicos contundentes en la base del cráneo y, lo más perturbador, presentó evidencia de violación carnal después de la muerte. La detención de Isabel y Remedios del Río el 2 de abril de 1878 requirió una planificación cuidadosa. El capitán Vega, consciente del temor supersticioso de la comunidad, reunió un equipo de 6 hombres armados. Al acercarse al amanecer, encontraron a ambas mujeres de pie en la puerta, como si esperaran. Isabel se negó a rendirse pacíficamente, atrincherándose dentro de la cabaña y gritando maldiciones en un lenguaje incomprensible. El enfrentamiento duró 3 horas antes de que los agentes forzaran la entrada. Encontraron a Isabel junto a la puerta abierta del sótano, sosteniendo un martillo idéntico al arma asesina. Sus manos estaban manchadas con lo que resultó ser su propia sangre, un acto ritual final. El sótano reveló horrores que habían escapado a la investigación inicial. Los investigadores descubrieron 2 tumbas poco profundas excavadas recientemente. Junto a estos pozos vacíos se encontraba lo que los testigos describieron como un altar de parto, una piedra plana de aproximadamente 4 metros de largo, elevada sobre rocas más pequeñas y manchada con residuos biológicos. El análisis posterior confirmó la presencia de sangre tanto de adulto como de bebé, con depósitos de años de antigüedad. Durante el traslado a la cárcel del condado de Jalisco, Remedios comenzó a hablar en frases entrecortadas sobre el niño que llevaba en su vientre, afirmando que era la última ofrenda y que hablaría por ellas.
El registro de la cárcel documentó su comportamiento, rechazaba la comida, susurraba a su vientre hinchado y cantaba himnos. El examen médico confirmó su embarazo de 7 meses, pero con anomalías. El comportamiento de Isabel contrastaba marcadamente. Permaneció en silencio y desafiante, hablando solo para citar las escrituras o proclamar que el Señor recibe su diezmo. No mostró remordimiento. Su fría racionalidad resultó más perturbadora que el colapso emocional de su hermana. A medida que la noticia del arresto se extendía, la indignación pública amenazó con provocar violencia de turbas. El periódico El Republicano de Guadalajara apodó a Isabel y Remedios como las parteras diabólicas de la Barranca. El 28 de abril, víspera de las audiencias preliminares, Isabel intentó suicidarse utilizando una droga introducida clandestinamente. El doctor Alba logró salvarle la vida, aunque el daño en su garganta la dejó apenas capaz de hablar. Sobrevivió el tiempo suficiente para dar una última declaración escrita: el niño hablará por nosotros cuando nazca. El juicio de Isabel y Remedios del Río comenzó en el Tribunal del Condado de Greene, por su relevancia histórica y cercanía a Guadalajara en la época, el 3 de junio de 1878. El proceso duró 12 días, presentando pruebas tan exhaustivas que varios miembros del jurado solicitaron ser relevados. La Fiscalía, dirigida por el abogado Manuel Bestmore, basó su caso en informes forenses del Dr. Alba, detallando fracturas de cráneo, marcas de herramientas y evidencia biológica de violación post-mortem. Testimonios, de Agustina Polo, ropa de bebé, y Camilo Durán, abrigos de hombre. El cuaderno de contabilidad, la prueba más contundente, que documentaba el asesinato sistemático, fecha de llegada, fecha de concepción, destino. La defensa argumentó fanatismo religioso y demencia heredada, pero el argumento se derrumbó ante el peso de las pruebas físicas y la lucidez de la hermana. El momento más dramático llegó cuando Remedios, con 8 meses de embarazo y visiblemente deteriorada, testificó el 14 de junio, explicando sin vergüenza la teología que justificaba el asesinato. Los hombres vinieron por su propia voluntad. El Señor les pidió la vida por nuestra descendencia. El jurado emitió veredictos de culpabilidad por todos los cargos. El juez Eugenio Prieto condenó a ambas mujeres a morir en la horca al amanecer del 12 de septiembre de ese año. La ejecución se llevó a cabo el 12 de septiembre de 1878, al amanecer, en la plaza del juzgado. Remedios, que semanas antes había dado a luz a un bebé muerto con graves malformaciones, cantó un himno hasta que cayó el patíbulo. Isabel permaneció en silencio debido al daño en su garganta, pero sus ojos no mostraron miedo. Ambas mujeres murieron instantáneamente. Sus cuerpos fueron enterrados en tumbas sin marcar fuera de terreno consagrado. Por orden judicial, el rancho de los del Río fue reducido a cenizas 3 días después. Las parteras diabólicas de la Barranca quedaron en el pasado, pero los horrores que escondió la tierra de Jalisco siguen perturbando a quienes conocen la verdad. La justicia fue un hecho, pero la oscuridad detrás de sus actos nos recuerda que el mal puede ocultarse bajo la apariencia más confiable. Si te atreviste a llegar hasta aquí, al final de este relato profano, demuéstralo, deja tu me gusta en este video. Y si quieres que sigamos desenterrando los crímenes más oscuros y mejor documentados de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Solo así el algoritmo sabrá que eres de los que no temen a la verdad. Gracias por acompañarnos en esta investigación. Recuerda, la historia siempre tiene un lado sombrío que pocos se atreven a mirar. Hasta el próximo expediente. Dios los bendiga.